conectarte a este espacio. Hoy vamos a conversar sobre la Cátedra de la Paz, creada pues por la ley 1732 del 2014 y reglamentada por el decreto 1038 del 2015. Bueno, esta cátedra nació en un momento pues muy importante para el país cuando Colombia estaba, digamos que, intentando cerrar décadas de conflicto armado, pleito y pues buscar ese camino de reconciliación. Para empezar, ¿cómo ves tú la razón de ser pues de esta cátedra? Dani, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Y bueno, yo creo que la Cátedra La Paz es necesaria porque durante muchos años la escuela estuvo separada de las conversaciones del conflicto, ¿cierto? Entonces la memoria y la ciudadanía eh, pues hace que esta ley reconozca que la paz no se construye solo de acuerdos políticos, también se construye como tal en las aulas, desde lo que aprendemos y cómo lo convivimos. Ok, bueno, súper. Digamos que uno de los ejes principales del decreto 1038 es la educación para la paz, ¿sí? En teoría, este eje lo que busca es como prevenir la violencia escolar y fortalecer como tal esas habilidades como el control emocional, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, temas digamos que por ese estilo. Entonces, Alejo, ¿tú cómo crees que se ha aplicado esto en los colegios? Dani, yo creo, o yo diría más bien que los avances, eh, o más bien en los avances hay muchas brechas. En algunos colegios, pues se han implementado mediaciones escolares, estos famosos comités de convivencia, estrategias pues que regulan todo el tema emocional como tal de los niños y esto nos ayuda como tal pues muchísimo. Pero en otros, Dani, la realidad es totalmente distinta. A veces la cátedra se vuelve una actividad ocasional, más bien va enfocado como a charlas, una cartelera o un taller suelto pues. Y así es muy difícil porque, digamos, esto no tiene un impacto real. Educar para la paz es un proceso continuo. Si no se integra en la vida diaria de una institución, pierde fuerza. Ok, sí, claro, total. Digamos que a veces se confunde muchísimo el tema de la paz con no pelear, ¿sí? Cuando realmente es como aprender a gestionar esas emociones, a comunicarnos mejor, a ser un poco más empáticos, tener esa como esa capacidad de entendernos entre nosotros mismos, ¿sí? Ok. Bueno, nosotros hablábamos de un segundo eje, ¿sí? Que Sí. de este decreto, como tal, la convivencia y la reconciliación, ¿sí? Este punto, digamos que es profundo porque nos lleva o sí, nos lleva a reconocer la diversidad, a respetarla, a de una u otra manera reconstruirla en un tejido, digamos, más social, ¿sí? No sé tú cómo ves o cómo crees que se podría implementar este trabajo dentro de los colegios. Yo siento que es un eje clave. Colombia sigue siendo un país lleno de heridas, de cicatrices. En muchos salones hay estudiantes pues, que son desplazados, víctimas del conflicto, familias que han vivido situaciones complejas, muy difíciles. Es muy triste como tal ver esto como en las aulas. El reto está en cómo abordamos esto o cómo realizamos el acompañamiento. Tenemos que hablar, siento que de reconciliación no es sencillo porque esto requiere una preparación emocional, un acompañamiento psicosocial, docentes muy preparados y formados. Si la institución o el colegio cuentan con este apoyo o no lo cuentan, se corre un riesgo de tocar temas sensibles eh, y pues hay veces no sabemos cómo o no saben cómo gestionarlo. Sí, claro. Digamos que también es un poco difícil de ignorar este tema, ¿no? Porque digamos que
los conflictos no es que desaparezcan simplemente por silencio o porque no hablemos de ellos y pues el conflicto desaparezca, ¿sí? Muchas veces em, tratamos de que se transforme cuando se dialoga, digamos que con ese cuidado, ¿sí? Entonces, Sí, justamente, Dani. La escuela puede ser un espacio seguro, y eso no nos cabe la menor duda, pero necesitamos como tal apoyo. El decreto nos indica que este eje tiene que engranarse, articularse con proyectos como la convivencia escolar, la educación, sí o sí, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se tiene que dictar en cátedra, se tiene que agregar como tal a un currículo. Esto se tiene que tomar en serio. Ahí sí podemos hablar de reconciliación y no solo de lo que es como tal la teoría. ok, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotros hablamos también bueno, esos fueron nuestros dos principales ejes. Digamos que ahora sigue como la participación democrática, ¿sí? Aquí buscamos de una u otra manera promover el liderazgo, que, ¿cómo se llama eso? Como incluir ese pensamiento crítico, esa corresponsabilidad, ¿sí? ¿Tú crees que las escuelas logren o cumplan con ese objetivo? Bueno, Dani, hay veces sí y hay veces no. En varios colegios se elige un personero, ¿sí? Se hacen campañas, pero la participación queda ahí en el vacío. Si los estudiantes no sienten que sus decisiones influyen en algo, terminan viendo la democracia como un trámite. Lo ideal sería que los estudiantes participen en decisiones reales, sí que estos personeros tengan proyectos, lideren normas, actividades, incluso en la manera como pues se gestionan los conflictos al interior de una institución. Exacto, sí, digamos que la democracia va más allá de solo votar, ¿no? Es como aprender a decir, bueno, yo por qué voy a votar, ser un poco más críticos, argumentar, escuchar, claramente respetando las opiniones diferentes. No todos vivimos como bajo bajo un mismo pensamiento, sino que todos llevamos como una opinión totalmente diferente y eso es, entre comillas, o eso es como tal la paz, ¿sí? Sí, sí. Entonces, Alejo, bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Creo que podemos concluir que la Cátedra de la Paz tiene una intención muy valiosa y está respaldada por una normativa sólida, pero el impacto depende también de cómo nosotros lo implementemos en cada colegio o cómo cada colegio lo implemente, ¿sí? Desde nosotros como docentes, desde directivos, administrativos y demás. Entonces hablamos de que la ley 1732 y el decreto 1038 proponen tres ejes fundamentales y que los vimos, que fue la educación para la paz, la convivencia y la reconciliación, y como último, la participación democrática, ¿sí? Entonces hablamos de que el desafío no es si la cátedra debe existir, sino cómo lograr que se implemente y que sea parte real del día a día en nuestro colegio. Entonces, muchísimas gracias, Alejo, y pues no sé si quieras decir algo más. No, gracias, Dani. Para mí es un placer como tal hablar de estos temas pues tan importantes. Gracias por invitarme. Dale, Alejo, gracias. Chao, cuídate. Chao.